A ver, como usted Listo, quiera. padre. Ya arrancamos grabación, entonces ya puede iniciar. Perfecto, perfecto. Pues con el beneplácito de ustedes, comienzo pues este momentico que tiene, pues les cuento que para mí tantas connotaciones agradables porque estamos volviendo al camino que siempre es bueno caminar, el camino, el camino de la palabra de Dios, que ya lo hicimos en algún momento, hace algunos años, mejor no acordarse cuántos, pero sí caminamos y vamos a retomar una y otra vez este, este acercarnos a la palabra de Dios. Pues me parece bueno el proponer a todos los presentes que tengan a bien el tomar como tarea la lectura después de haber visto pues algunas de las cosas que nos dice y de las cuales podemos acercarnos, pues poder retomar la lectura, porque no se trata de ser meramente eruditos en cuanto a conocer más o menos cosas, las cuales erudiciones, pues procuro más bien dejarlas entre las azucenas olvidadas, porque es muy gracioso el entender que la erudición es caduca. Me explico por qué digo que la erudición es caduca. Resulta que pues la erudición, y la erudición cuando es así académicamente notable, pues uno tiene que estar anotado y apuntado en las en lo último que esté en el ambiente académico. Y entonces, pues uno corre el peligro de estar siempre pasado de moda. Recuerdo, y lo he dicho alguna vez, que un padre muy amado de mi persona, muy cerca de mi corazón, dictaba clases de Sagrada Escritura en el seminario y pues ciertamente persona erudita, pero alguna vez pues me parece que estaba poniendo una afirmación un tanto así como demasiado acentuada. Y él decía, porque claro, y lo repitió varias y varias veces, porque yo, mi exposición es una exposición que está en, en los últimos, siempre en los últimos comunicados, en los últimos saberes. Cuando yo ya hubo repetido eh, esa cantinela como 4 veces, entonces le dije yo, amado padre X, sepa usted que siempre estamos pasados de moda. Y me miró así con sorpresa. Y yo le dije, sé muy bien que usted está inscrito y tiene la erudición de los últimos acontecimientos y de las últimas cosas de la academia, lo cual siempre me parece que es algo meritísimo. Pero le recuerdo, usted y yo leemos los últimos escritos que se publican, lo cual nos honra en gracia para nuestros alumnos, que en este momento son ustedes. Y entonces, pues habiendo leído las últimas publicaciones, resulta
que una publicación, para ser tal, necesita como un año entre que el letrado personaje la publique y sea puesta en el papel que hoy son las redes. Pero para cuando ese erudito personaje ha estudiado ese tema y ha confeccionado aquel artículo, habrán pasado mínimo un par de años, porque eso no se escribe a la topa tolondra. Entonces ya vamos 3 años de retraso respecto al autor. Si el autor ha tardado 2 años en escribirlo porque es un artículo muy importante, se ha tardado otros 3 o 5 años investigando si es que la investigación es importante y poderosa. Luego, padre, ya llevamos unos 8 años de retraso. Y así seguí en mi cantinela y se echó a reír el padre, porque claro, cuando uno pretende estar siempre como en la cresta de la ola, como hacen los surfistas, les cuento que las olas son muy efímeras. Por eso, en otro modo de decir, como solía repetir cuando por obediencia tuve que dedicarme a algunas cosas de antropología, quiero decirles a ustedes que lo que vamos a decir en mi humilde participación será en el modo actual de la ciencia, con lo que podemos decir en este momento. No puede haber, seguro, que habrá otras personas que tengan acceso a otros medios de comunicación, pero siempre estamos a caballo entre lo que decimos, lo que se dice y siempre la palabra eterna del Padre. Por eso, nunca tengamos miedo de decir, estudiar y poner, porque en el modo de la ciencia, en este efímero decir, podemos decir. Entonces, con humildad vamos a decir las cositas que pueden acercarse, pero repito, sin grandes pretensiones, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y sirve para muchas cosas. Pero San Pablo no dice que sirva para escribir artículos importantes en los grandes medios de publicación, sino que sirve para la santidad, que me parece bastante importante. Por eso, vamos a acercarnos y a ponernos en primer lugar bajo el amparo del Espíritu Santo, que hoy será un amparo que en el Éxodo va a decir que Dios está ahí. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar el bien y gozar de sus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, hecha esta invocación del Espíritu y esta invitación a la humildad intelectual, que no suelen ser dos cosas muy cercanas, porque los intelectuales siempre gozan, y no me tengo por tal, de un cierto tufillo a autosuficiencia, invitarles a algo que es lo más importante, a la lectura. Por eso, el día pasado habíamos estado viendo unas cosas del Génesis con humildad, pero pues hay que leer el Génesis. Y ahora vamos a leer y vamos a hacer una pequeña introducción. No sé si me dará para acabarla hoy, pero si no, la acabaremos el día próximo, porque la paciencia todo lo alcanza. Y entonces vamos a hacer un acercamiento, que no es otra cosa nuestra tarea, un acercamiento a ver qué es el Éxodo, qué enseñanzas tiene,
quién podría haberlo escrito, lo cual va a ser una constante, sobre todo en el Pentateuco, pero ponernos en contacto con el Señor en esta lectura a la cual quedan ustedes invitados a leer el Éxodo, si es que ya han leído el Génesis, las enseñanzas del Génesis, acuérdense, son maravillosas y lo que dice el Génesis es lo más importante de muchas cosas que dice la Sagrada Escritura, que Dios es creador. Cuando nos ponemos petulantes a pensar que la sociedad, por ejemplo, puede caminar a socaire de sus caprichos en un naturalismo estúpido, petulante y fracasado, tenemos que decir que contra el naturalismo, pues tenemos el Génesis que dice, no, este mundo, Dios, el funcionamiento de este mundo, norma de Dios. Esto por eso. ¿Cómo se ha de tratar a la mujer? Que es un tema tan espinoso en los tiempos que corren. ¿Qué tenemos que decir acerca de la mujer? Génesis. El hombre y la mujer son carne de la misma carne, hechura del amor de Dios. ¿Sí? No es que tenga que, como dijeran aquellos dos reyes que eran de dos reinos distintos, tanto monta tanto. Si no entendemos la lectura del Génesis como el tanto monta tanto, pues entenderemos que la mujer sobre el varón sobre la mujer, estaremos en constante pelea y esas cosas serán para Heráclito, porque que la guerra sea el padre de todas las cosas son bobadas de Heráclito, que no son cosas del Génesis, sino que en el Génesis lo que hace es poner el Génesis como la bondad de Dios creando y haciéndonos, entre comillas, iguales, delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, por favor, releemos el Génesis, Dios creador de todo, Dios creador de la humanidad, Dios creador de todo, menos de una cosa, del pecado. ¿Y por qué el pecado? Porque Dios nos creó libres. Y si pecamos es consecuencia de nuestra mal utilizada libertad. Pero Dios nos quiere libres, no nos quiere piedras. Génesis. Lectura, por favor. Entremos, pues, con este larguísimo preludio, pero tenía que decir esas cosas, sencillamente que vamos a hablar del estado actual de la ciencia. En el estado actual de los saberes, que el estado actual es un caucho, porque claro, según quien sea el que lee, pero ese estado actual de las cosas nos lleva a entender muchísimas cosas. Invitación, repito por enésima vez, a la lectura del Éxodo. Seguimos pues y nos centramos en esta odisea que tiene, pues ahí veremos, hay una característica especial que la habíamos dicho en la introducción, los géneros literarios. El género literario es la manera con que el autor sagrado expone una realidad. No es lo mismo expresar la relación de un padre y un hijo o la relación de una pareja si lo estoy haciendo desde un campo genético, y entonces tendremos a Mendel poniendo a ver cuáles son las alverjitas que tienen este color o el otro color. Pues sí, es una manera de estudiar la genética, pero pobre Mendel, queda un tanto frío. Bien, por el contrario, si estamos viendo la relación de un padre y un hijo
de una pareja, la vemos en la historia o la vemos en la poesía, son cosas totalmente distintas, totalmente iguales y totalmente distintas. Por eso, cuando estamos leyendo el libro del Génesis o el libro del Éxodo, hay que tener muy en cuenta los géneros literarios. El género literario historia, que en algún momento la Pontificia Comisión Bíblica, acuérdense, la Pontificia Comisión Bíblica siempre dilucida algunas cuestiones complicadas, y cuando estaban en ese enredo, que ya hoy en día, bendito sea Dios, en el siglo XXI, normalmente no es un enredo. Para quienes no quieran entender, seguirá siendo un enredo, pero quien tenga una pacífica posesión del conocimiento de la Sagrada Escritura, la Escritura y estos libros del Génesis y este Pentateuco son libros históricos. ¡Wow! Cuando la Pontificia Comisión Bíblica dijo esto, claro, creó un alboroto, porque ahora vamos a ver que la historicidad, sí, lo que pasa es que la historicidad tiene muchos matices y el género histórico es un género que es un caucho, porque no es lo mismo la historia contada con pelos y señales que nos puede hacer el DANE, y entonces necesitamos el día, la hora, el porcentaje, y vaya usted a saber, a la historia que podemos tener desde lo profundo del corazón cuando narramos los hechos importantes de nuestra vida. Ambos son géneros literarios históricos, pero tienen una finalidad totalmente distinta y por lo tanto su verdad es una verdad histórica, pero contada con distinto modo de decir. Este señor despelucado que sabe tanta estadística, pues lo que hace es ponernos los números. Es importantísimo tener los datos del DANE, que son datos históricos, pero es historia. Comenzamos pues con el Éxodo, y lo primero es decir qué quiere decir Éxodo. Éxodo, porque es la traducción, es la manera de nominarlo de una forma muy universal. Éxodo, exodos, odos en griego es camino, eh, siempre cuando esa palabra aparece, pues odos, método, el método es a través de un camino, método, éxodo desde un camino, o el camino de vuelta, podría ser método, éxodo, odos, camino. Entonces, si recuerdan ustedes aquella película grandilocuente que era un remake, que era la repetición de la repetición desde el libro del Éxodo, pero siempre las grandes productoras de cine han tenido a bien pues poner esta inmensa epopeya, la narración de esta epopeya puesta en la imagen. Y entonces, qué es lo que expone la salida? Método a través del camino, éxodo desde el camino, la retoma del camino, diría yo, éxodo, el camino de vuelta, podríamos decirlo. De una manera muy, muy importante, el entender entonces qué es lo que va a decir el Éxodo, es que el pueblo de Dios vuelve. Claro, con el mero título nos estamos uniendo a las palabras al texto, a la enseñanza del Génesis. El Génesis, recuerden, es Dios es creador,
Dios crea y Dios prepara la salvación, está el pecado, antropología teológica, hay que repetirlo siempre una y mil veces, Dios crea, el hombre cae y Dios redime. Creación, pecado, redención. Creo que esas tres palabritas son consoladoras. La primera, porque nos hace no ser producto de la casualidad, como algunos loquitos desde sus posiciones, loado sea el Señor. Pero claro, si es cuestión de fe decir que Dios es creador, lo dirá, repito, Romanos y sabiduría, hay que saber leer. Pero claro, si uno puede decir, no, es que usted está haciendo un acto de fe, sí señor, y usted otro. Cuando negamos la existencia de Dios, estamos haciendo una afirmación de fe del no Dios. Cuando afirmamos que Dios existe, hacemos una afirmación más grata porque hacemos por fe llevada desde muchos campos, pero dejémoslo en la fe, que Dios existe o que Dios no existe, que la muerte es el final o que la muerte no es el final. Cuestión de fe, como diría mi amigo Kant, no lo podemos demostrar, está más allá. Sí, ¿y qué? Usted lo afirma, usted afirma que no, y yo afirmo que sí, yo le respeto, pero pobrecito, el día que llegue al final, ¿y qué tal que sí? Entonces, eso dice el Génesis, creación, pecado. Ojo, el pecado no es el pecado por el pecado es la libertad mal utilizada. La libertad que Dios quiere regalarnos con el repudio de tamaño regalo. Pero la pertinacia de Dios que nos crea y nos redime. La redención puesta en el Génesis. Y entonces, desde el principio que Dios promete la salvación, hasta mirar que Dios se implica en la salvación y llama a Abraham, Isaac y Jacob. Génesis. El pecado, una historia simpática para entender que el pecado sigue ahí, pero que Dios es más terco, que la bondad de Dios es una bondad, diría yo, tremendamente terca. No sería papá si no fuera, si Dios no fuera bueno, no sería papá, sería otra cosa. Sería un Dios deísta, como con el papirotazo de los de Descartes. No da un papirotazo, es el amor de Dios siendo. Por lo tanto, ese es Dios creando, el hombre sacando la mano, pero Dios volviendo a amar intensamente. Creación, pecado, redención. Y en esa redención, pues estamos en la historia de la redención, y entonces ya habíamos visto de una manera un tanto sucinta Abraham, Isaac y Jacob. Jacob va y Jacob se queda, y entonces tenemos ahí en el Éxodo la vuelta. Porque es que Dios le había prometido en Ur de Caldea, acuérdense, a ver si el día pasado traigo alguna foto que se me ha olvidado ponerlas, Ur de Caldea, allá donde estuvo el Santo Padre Francisco, allá en la pandemia, y se fue a Siria, bueno, allá, a Mesopotamia, y en Ur de Caldea, porque allá es donde está la tierra de Ur, y en Ur de Caldea, allá estuvo visitando aquellas ruinas que con tanta probabilidad son ruinas de donde viviera probabilísimamente Abraham. ¿Y qué es Abraham? Ay, es un complique, porque claro,
Abraham es el pueblo de Abraham. Y el pueblo de Abraham vivió allá. Mediante la luna fértil, habían dejado aquella tierra porque Dios le dice, ve y te haré padre de un gran pueblo. Y entonces se va, se va hacia aquellas tierras y entonces, qué bueno entender que, que se va, que se va hasta Egipto. La media luna fértil lo lleva hasta Egipto y allá en Egipto pues tiene todo aquel desarrollo, la historia de José, cosas tan hermosas que están ahí. Y entonces es, dada esa situación, dada esa situación, Dios sigue llamándole, Dios sigue llamando a Abraham, a los, perdón, a la familia de Abraham, los Ibren, alguna vez decíamos una posible traducción un tanto fuerte, porque pareciera que eran una gente de unas tribus así, pero eran los descendientes de Abraham, Ibrene. Ibrene, alguna vez lo leía por algún sitio. Y entonces tenemos el Éxodo, el Éxodo, el Éxodo que es la partida de el camino de vuelta, Éxodos, Éxodos, el camino de vuelta. Entonces, me parece que sería muy simpático, pues también esto ya es del campo de la erudición, pero pues lean, me parece que puede ser interesante, que en el mundo judío lo nominan Shemot, que es la segunda palabra de, del Éxodo, que aquí lo tengo, que dice, estos son los nombres de los israelitas que entraron con Jacob en Egipto. Los nombres de, y por eso el Éxodo es una manera pues muy típica de nombrar los libros por las primeras palabras, que es lo que hace, por ejemplo, las encíclicas son siempre nominadas por las primeras palabras. Y entonces Shemot, nombres, nombres. Entonces, ¿cuáles son los nombres? Los Shemot, dice Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Naser, José y Benjamín. Son todos son los hijos. Zabulón, falta José, que está por ahí porque que José no había entrado, porque José ya estaba. Son las 12 tribus. Es muy curioso, los Shemot. Los Shemot. Recuerdo que mi mamita de feliz recordación se lo sabía de memoria, empezaba Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Gadas, sí, mamá. Entonces, si eran los 12 nombres, sería muy útil que aprendiéramos, porque son las 12 tribus. ¡Ojo! Que los hijos de Jacob, pues son más que, son más de 12, porque luego son algunos más, luego son las 12 tribus, es una preparación, acuérdense, porque eran 12 porque en el culto de Yahvé hacía falta 12 grupos humanos que se ocuparan de los 12 meses del año para cuidar del culto, y entonces por eso son las 12 tribus que no los 12 hijos. Bien, entonces son los Shemot, los nombres de los que habían entrado porque les había llamado José. Bien, y en eso estamos. Entonces, me parece, pues hacer una rapidísima descripción de qué es lo que contiene el libro del Éxodo. ¿Y qué es lo que contiene? Permítanme, es como el índice, pero para que vayamos poniéndolo, así como hemos hecho en este momento, ese diminuto índice del libro del Génesis, permítanme hacer también un diminuto índice de, de, del libro del Éxodo, que será el segundo libro del Pentateuco. Penta es 5, teujos es caja, más bien, no es libro. El teujos era donde
donde se guardaba el rollo. Tengo la suerte de haber tenido entre mis manos más de una vez, recuerdo con gran fidelidad el libro El Teujo de Isaías, donde el padre Orlandis había estudiado y yo lo conocí, no tuve la dicha de conocer al padre Orlandis, pero sí el libro donde el doctor Canal decía, ahí habían estudiado hebreo, loado sea el Señor. Y era para ver la grandeza de Isaías. Bien, entonces, una vez que ya está preparándose, porque acuérdense, lo diremos en algún otro momento, lo tengo por acá, pero ¿qué es lo que pasa? Y dice el libro del Éxodo, llegó otro faraón que no había conocido a José y ahí empezó el final de la estadía y la vuelta de la luna fértil en sentido contrario. ¿Y qué es lo que se produce? Primero se producen las plagas del 1 al 12, después tenemos del 13 al 18 Moisés, que camina hacia el Sinaí, hacia la tierra prometida, hacia Canaán, buscando el Señor la fidelidad. Después del 19 al 24, los 10 mandamientos y otras normas. Del 25 al 31, y esto es muy importante, es el tabernáculo, porque una de las cosas importantísimas que va a tener el pueblo judío va a ser el tabernáculo, que es el Dios que le va a llevar y el Dios que va a traer la paz. Del 32 al 34, el episodio de el becerro de oro, lo que obliga al Señor a proclamar y grabar de nuevo la ley por encima del pecado. Es toda una enseñanza. Dios lleva, estamos siempre, creación, pecado, redención. La terquedad amorosa de Dios, y a pesar del becerro, la nueva ley, y en del 35 al 40, que luego va a repetirse en el Levítico y en el Deuteronomio, porque es algo muy importante, será algo más sobre el tabernáculo, sobre las vestiduras de los sacerdotes, sobre los ritos. Quiere decir que el pueblo ha salido, y es lo que le decía Moisés al faraón, ha salido para dar culto a Yahvé. Bien, entonces, este sería como ven el entramado de la liberación del pueblo judío. Este es, que es lo que el pueblo judío va a entender. Que el pueblo judío sabe por el Génesis que Dios lo ha creado, pero sabe que Dios lo ha elegido. Y ahí está Abraham. Tengo que el día próximo, si Dios nos da licencia, traeremos una fotografía del código de Hammurabi, que Hammurabi es coetáneo de Abraham. Y cuando vayan, lo he dicho más de una vez, pero es que me impactó, y siempre que hablo de Hammurabi, me acuerdo de una huaca que está al sur de Lima, y es una huaca contemporánea con Abraham. Me pareció maravilloso encontrar la relación en el tiempo en aquella huaca. No digo el nombre porque hay varias, podría ser Huaca Rajada, pero no lo afirmo. Es una que está allí detrásito, al ladito del templo, hay un dios que está ahí en el, San Saiwaman está arriba en el cerro, abajo, muy al sur ahí está, y está en el tiempo, ahí tenemos a Abraham y tenemos al pueblo judío. Bien, este texto es importantísimo, el pueblo judío lo tiene como ley. Y ojo, porque a veces, alguna vez cuando hablamos de la ley, tenemos la sensación de que la ley viene a ser algo así como una losa, ¿no? Entonces la ley son los 10 mandamientos, haga. No, la ley es la Torá,
La Torá es la enseñanza de que Dios es el Dios con nosotros, que es bastante importante, el Dios con nosotros. La Torá, que es la ley para el judío, está en el canon, en la norma. El Éxodo es un libro normativo, normativo, porque es donde tiene el pueblo judío la concepción de lo que Dios es. Si no tenemos a Dios, y para los cristianos forma parte del Antiguo Testamento, es una manera así, pues distinta de decir, pero es la misma realidad. Porque, ¿qué es el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento es la primera norma de Dios, en la que Dios, ojito, ojito, el pueblo judío va a tener sus diferencias, pero obvio que va descubriendo y nosotros seremos herederos del Antiguo del Testamento, de los judíos, porque lo que van a descubrir los judíos en la Torá es que Dios los cuida, los lleva. Éxodo, Éxodo. Y entonces, por eso, es la norma, el descubrir quién son y descubrir la identidad, que esto es tan importante. El descubrimiento del mundo judío en su identidad, que es una identidad obviamente no carnal, no carnal, que es lo que quiere decir los nombres cuando en el Éxodo se dan los nombres de los que vinieron, se dice que es que vinieron muchas gentes que llegaron a Egipto en aquel momento de dificultad y salen y multiplicados porque los números son siempre, tienen una dimensión no aritmética, sino significativa. Y cuando dicen, y salieron, claro, porque Dios multiplica, es la afirmación de que somos del pueblo de Dios. Y claro, cuando el mundo cristiano, y eso será el final, cuando el pueblo cristiano relea el Éxodo, va a decir, claro, somos el pueblo de Dios. Qué bueno, qué bueno. Pero eso es lo que la norma le dice al pueblo judío en la Torá, en la ley. Insisto, no prescripciones, la ley es la norma, es la vida. Es demasiado importante no quedarnos con el concepto de que la ley son los mandamientos, no haga, no haga, no haga, no haga. No, la ley es la norma de lo que somos, de lo que somos. Y claro, lo veíamos en el Evangelio del otro día, y decía el Evangelio, y fueron de Judea y de Jerusalén, o sea, todos los que estaban con él, y los de Tiro los de Tiro y Sidón. Es muy simpático el ver cómo introduce a todos estos otros pueblos, y aquí tenemos un sidonita, al bueno de San Charbel, y claro, eran Tiro y Sidón, y era todo este mundo, es muy importante, porque eran todos los que son bienaventurados. Y en este texto, en este texto del Éxodo, lo mismo que del Génesis, porque eran quienes entran, son los que están destinados a ser el pueblo de Dios. Es el pueblo que está liberado, y todos los que salen, que entran 12 y salen 60.000, y entonces ese es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios. Me parece que es demasiado importante. Bien, entonces tenemos pues entonces que el libro del Éxodo es un libro canónico, en la canonicidad del pueblo judío. Importantísimo, importantísimo, porque es canonicidad del pueblo judío,
canonicidad que es el pueblo judío quien la practica y por ende es canonicidad de Dios en Jesús Cristo el Señor. Bien, ¿quién sería el autor de este texto? Bueno, creo que es importante y hoy en día fácil. Cuando antes de la Edad Media, la antigüedad, porque ya, según y cuál, pero vamos, común, sin ánimo de pelear, pues como está escrito, se decía, Moisés fue el autor del Pentateuco, lo cual tiene algunos problemas, o muchísimos, pero no importa, porque cuando se decía, sin más, que Moisés es el autor del Éxodo, lo que quiere decir es que Moisés es el que tiene la paternidad de todo eso. Problema segundo, después vamos a decir quién es Moisés, porque claro, resulta, y eso en antropología es muy importante decirlo, los pueblos son representados por personas y las personas representan a los pueblos, que sigue siendo una realidad antropológica absolutamente válida allá en el siglo, podía ser cuando vivió Moisés, allá en el siglo XVI antes de Cristo, puede ser, quién lo sabe, pero era el hablar de un pueblo con el nombre de una persona y una persona representando a un pueblo. Pero claro, en la actualidad, cuando hay un evento sociopolíticamente importante, ¿quién va? El presidente de la República va a la toma de posesión, a la firma de... ¿Quién se posesiona o quién firma? El pueblo colombiano. ¿Y el pueblo colombiano quién es? El presidente. Es que no me gusta, que es igual, que ese es su representante. Entonces, lo mismo, cuando decimos Moisés, Moisés es el escritor, claro, claro. Moisés es el adalid del pueblo, es el nombre importante con el cual se viene a poner así. Podríamos decir que es una pseudoepigrafía, lo cual pues podría ser válido, pero lo dejamos ahí. Decir, hombre, es que está puesto y está firmado como si quien lo hace es Moisés, pero es que sí, el pueblo judío, representado en las personas en las que lo ponen por escrito, porque no cabe duda que el texto del Éxodo, igual que el texto del Génesis, hubo un momento en que fueron puestos por escrito. Fueron puestos por escrito recibiendo y recogiendo todas las traducciones orales y escritas. Ha hecho falta una inmensa tarea de deslindar qué textos tienen tales características y qué textos tienen otras para inducir si podrían ser, pero claro, sí hay una realidad. Repito, Moisés pudo haber vivido, y por lo menos la partida desde Ur de Caldea, desde allá, desde Siria, y entonces habría podido existir siglo XVI, 1500 antes de Cristo. Podría ser, lo cual, repito, son fechas un tanto tentativas que valen en lo que valen, pero, y entonces, en ese tiempo, y cuando se puso por escrito el libro del Éxodo, y junto con el libro del Éxodo, el Pentateuco y tantas cosas, pues se pusieron después del exilio de Babilonia, allá en el siglo VI antes de Cristo, en el 500 y pico, tiempos de Isaías, de la vuelta
del rey Ciro, acuérdense, lo veremos más adelante. Entonces, ¿qué unión hay entre el escrito que tenemos en nuestras manos, que llamamos Éxodo, que llamamos Shemot, entre los judíos? ¿Qué unión tenemos? Pues miren ustedes, es que resulta que nosotros vivimos, iba a decir que pegados al papel, pero ahora ni al papel, estamos pegados a la pantalla. ¿Y cuál es el año? Pues me sucede muchas veces que tengo una duda y ¿dónde acudo? Clic, clic, clic a la pantalla y digo, es el 327. Perfecto, ya. 411, ya. Sí, sí. 711, sí, sí, sí. Entonces, pero hay que recordar que los métodos memorísticos de estas personas eran muy distintos. Tenemos algún ejemplo que me parecería útil para que no nos resulte tan lejano. Y quisiera traer pues los libros que acá, a este lado, tenemos libros importantísimos, los cuales pues son de tradición oral, Yurupari. Claro, cuando uno coge Yurupari y dice, ¿cómo está así? Entonces son libros, son textos que estaban totalmente vivos en la traducción, en la tradición oral. Popol Vuh es otro, ese es un texto de América Central, maya podría ser, Popol Vuh, Yurupari, libro de la selva. Y entonces, ¿y cómo está? Claro, sobre todo el Yurupari está retomado hace muy poquito tiempo. Popol Vuh sí ya hay unas codificaciones que ya tienen, pues diría yo ¿cuánto? Más de 2 años. Ahí. ¿Y cómo se habían transmitido? Por una tradición oral y escrita, con algunos rudimentos de los cuales pues tenemos tan poco conocimiento. Cuando en el mundo azteca se toman los ideogramas, cuando en el mundo egipcio se toman los jeroglíficos, cuando en el mundo babilónico se tiene la escritura cuneiforme, son apoyaturas para entender que antes del siglo VI es muy posible que se tuviese ya la transmisión no tan oral, sino de pronto ya casi que escrita de muchas cosas, pero eran de distintas tradiciones, ¿Cómo serían? Serían, pues hombre, pues probablemente en hebreo, que sería el idioma. ¿Qué idioma hablaban? Cuando con gran orgullo y pertinacia el mundo judío presume de hablar el hebreo, habría que preguntar de cuándo es el hebreo, lo cual es esos arcaicos, y claro, si Abraham lo colocamos allá en el 1600 o 1500 antes de Cristo, Abraham pues lo que quería. Y entonces pero se nos conserva aquello, y es por eso tan importante la fijación de los textos por escrito. Claro, el pueblo judío caminó siempre de la mano de pueblos muy importantes que tenían escritura. ¿Cuáles son? El mundo babilónico y el mundo egipcio. También el fenicio. El fenicio tiene Tiro y Sidón. Siempre tenemos que acordarnos de que los fenicios son los padres del
del alfabeto latino, porque están el fenicio, el griego y el latín, están absolutamente emparentados porque son muy fonéticos, pero ya en el siglo VI sí se tiene con toda probabilidad una fijación. ¿Cuál sería? Videan cónsules. Pero sí que, ¿por qué se fija en el siglo VI? Hombre, porque en el siglo VI se vuelve del exilio de Babilonia y en el exilio de Babilonia los judíos han vivido con gentes que tienen gran escritura y grande poema, grande narración literaria. Estoy pensando en Gilgamesh y todas las demás cosas que copiarán para el Éxodo, para el Génesis, perdón. Entonces, tenemos que está escrito, se conserva en hebreo, lo cual no quiere decir que en el siglo VI se haya escrito en hebreo. La arqueología da algunas puntadas, es interesantísimo, pero repito, no nos podemos quedar en la erudición. Sí que tenemos que decir, entonces, que el autor es Moisés, entendiendo por Moisés el pueblo de Moisés. El pueblo de Moisés lo dirá de una manera tan hermosa el Éxodo, porque cuando nombra a los jueces, entonces dice, oh, que están hablando y están profetizando. Y dice el Éxodo en labios de Moisés, ojalá todos profetizaran. Entonces, por eso, ojalá fuéramos todos profetas. Acuérdense que profeta es el que ve. Todos fuéramos profetas. Bien, y entonces el, el autor, el autor sería Moisés, quiere decir el pueblo de Moisés. Mucho cuidado. Creo que si hacemos ese intercambio antropológico, pues no hay ningún problema, porque Moisés es el pueblo de Moisés y el pueblo de Moisés es Moisés. Entonces, esa realidad, que existió un Moisés, pues no hay ninguna dificultad. O varios Moisés, como pasa con Isaías, que se habla de 3 o más Isaías. ¿Por qué es? Porque es el líder del momento, que es Isaías, antes y después del destierro de Babilonia, y Moisés es el gran líder liberador del pueblo, claro. Y entonces todo el mundo dice, es Moisés, esto es el pueblo de Moisés. Me parece importantísimo. Y es que esté en hebreo, o sea que lo tenían en su lengua, lo cual, uy, eso es también como un caucho, ¿sí? No, lo que se conserva es en hebreo, pero ya las conservaciones, los libros que conservamos son excesivamente modernos. Cuando se pretendió, hombre, los textos que aparecieron en Qumran tenían 4 días. No pasa nada, no pasa nada porque se transmite, además teniendo en cuenta que se transmitían en un material tan deleznable como era el papiro, no importa, lo recopiaban y de ahí los errores. Bien, entonces tenemos pues este texto del que nos estamos acercando, y en este texto, en este éxodo, en esta, la retoma del camino, éxodo, como lo traducirán los 70, acuérdense, que era aquel mito, aquel cuentico que se reúnen 70 sabios para hacer una traducción decente, y entonces los 70 le llaman así éxodo, que tiene tanto sentido, aunque cuando hablamos de que es el Shemot, pues es una cosa más práctica. Bien, ¿para qué se escribe? ¿Para qué se escribe? Y con eso espero terminar. ¿Para qué se escribe? Se escribe para que el pueblo recuerde las maravillas de Dios. ¿Para qué se guarda algo por escrito? Para saber que existe. Cuando tenemos la fotografía
del ser amado, cuando tenemos el escrito que nos mandó, cuando tenemos la presencia del ser amado, ¿para qué? ¿Para qué? Pues es muy, muy claro, para recordarlo, para recordarlo. Y entonces, como dirá en el Éxodo 13:3, cuando en la cena pascual, digan por qué están reunidos, el más chiquito de la comida le pregunta al anciano, ¿y por qué estamos aquí? Y entonces el anciano recuerda el texto 13:3. Acordémonos de que Yahvé salió y nos salvó. Es el texto que es el resumen, el resumen. Dios Yahvé salvó a su pueblo. Creo que es demasiado importante el motivo. El motivo es la salvación recordada, porque si no, lo que puede pasar es que como la memoria es flaca, pues nos olvidemos. Por eso las fiestas religiosas y las fiestas nacionales y los cumpleaños de cada uno es para recordar la bondad de Dios en cualquier momento. Entonces, ¿cuál es el propósito? El recuerdo, el recordar, el shikaron, el shikaron. Cuando vemos el sacramento de la Eucaristía, vemos es un shikaron o un shiker, es actualizar el recuerdo, volver a repetir el gesto, estar viviendo una vez más aquello que sucedió hace muchos siglos. Estamos recordando la salvación, la libertad, la libertad. Es importantísimo porque es que el pueblo judío tiene claro que es un pueblo amante de la libertad. Es un pueblo que tiene el don de la libertad concedido por Dios. Y eso se consigue en la narración de la cena pascual, en todo el rito que en este momento pues sería muy interesante el recordar cuando tengan que ver escritura y tengan que ver después Eucaristía. Si usted no une el texto del Éxodo, el texto de la cena pascual, con el texto de la cena pascual de Jesús, no entenderá nunca nada. La Eucaristía se queda en la nebulosa de el no entender. Es que es presencia de Jesús, claro, pero ¿por qué? Lea el Génesis, lea el Éxodo, por favor, porque Jesús repitió la cena pascual. Entonces, para entender la presencia real de la Eucaristía, tenemos que entender el libro del Éxodo. Lo demás puede ser, repito, una nebulosa de oscuridad que si bien puede ser pues por deficiencia, pues porque no tengamos modo de acercarnos, pero hoy como tenemos los medios de comunicación, ya a nadie le vale. Invito a Merkabah. Y entonces, desde el Génesis, desde el Éxodo, me sale el Génesis, desde el Éxodo entendemos la cena pascual y desde la cena pascual entendemos la institución de la Eucaristía. Si no entendemos eso, estamos en el campo de no entender. Podría decir magia, pero no es lícito, pero sí de la nebulosa del entender. Y no hay derecho. No vale que los que podemos entender y entrarnos en cualquier Merkabah humildemente o de las maravillosas encíclicas que el Vaticano y los Santos Padres siempre proclaman, entendemos cuál es la presencia real de Cristo en la Eucaristía, liberándonos como en el Éxodo. Por lo tanto, el propósito del Éxodo es recordar. El propósito y es recordar y actualizar la libertad que les dio. El propósito, que lo dice San Pablo,
que yo a mi vez os transmito lo que yo recibí, que el Señor Jesús la noche de la última cena es un texto de recuerdo, es la actualización, el sícaron, el recuerdo. Por eso Dios salva a su pueblo. Dios no salve a la reina, como dicen los ingleses. No, no, Dios nos salva mediante la muerte del Cordero, que es Jesús. Entonces, muchas gracias. Me quedé en la mitad. Sería muy, muy difícil que mi previsión, pero bueno, aquí estamos. Entonces, quedamos ahí en esa invitación, por favor, a releer este texto del libro del Éxodo y entender, porque es que va a decir, y dijo Moisés, y Moisés escribió. Es muy curioso, cuando se habla de ello, siempre, creo que es de nuestro padre, y dice, Moisés lo escribió todo, pero desde luego no pudo escribir su propia muerte, porque el final del Éxodo, cuando entran en la tierra prometida, después de que sube a la montaña y ve el valle y muere, su muerte no la pudo escribir. Decía algún autor, podría ser nuestro padre, porque nuestro padre era muy, 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 muy agudo en sus reflexiones. Pero no importa, si hacemos el cambio de Moisés de Moisés por el pueblo de Moisés, nos queda un poquito más fácil. Están ustedes, pues, invitados a leer el libro del Éxodo y les propongo que el día que viene haremos una lecturita de un resumen un poquito más sustancioso de los temas que toma el Éxodo, y si alguno de los presentes tiene pues la preocupación de alguna pregunta, aunque es peligrosísimo, pero el tiempo lo da Dios de balde. No pasaría nada si es que podemos responder algunas de las dificultades, las cuales pues podríamos poner como temática, que nuestro querido hermano Daniel podría tomarlas por escrito y podríamos hacer alguna exposición aclaratoria. Muchas gracias por su aguante. Te damos gracias, Señor, por los beneficios que de tu mano recibimos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas Amén. gracias. Gracias, Padre.